Habíamos visto que da una primera orden el faraón de que los niños, las comadronas, miren el sexo del niño y si es un niño el que nace, lo maten. Solamente queden las niñas. Pero las comadronas pues les pareció una injusticia, ciertamente no eran hebreas, porque con una hebrea el faraón ya no se había fiado de ellas, y por lo tanto da otra orden, y es que los niños los echen al río, ¿se acuerdan, no? Y hemos visto que en ese momento es cuando nace Moisés. Y la madre, movida por la fe, como vimos en la carta a los hebreos, no permite que a Moisés lo tiren al río, sino que lo esconde, pero llega un momento en que ya no lo puede esconder más y lo puso en la cestita aquella, ¿no? Y vimos cómo la hija del faraón, que fue a bañarse, lo adopta por hijo, y le da a su madre para que se lo críe, ¿no? Y creo que ya habíamos llegado en que realmente la madre ya entrega a Moisés grandecito, lo entrega a la hija del faraón, ¿verdad? Por lo tanto, fijémonos que Dios de esta manera se vale de estas órdenes del faraón y de la actitud de la hija del faraón de querer adoptar al niño para que Moisés, el futuro libertador de los hebreos, se eduque en casa del faraón. Por lo tanto, recibe una formación, una educación de dirigente, en una educación que ciertamente en su casa no la habría tenido, una preparación más que educación, ¿no? Una preparación, pues, como repito, de dirigente. Pero vamos a leer en el capítulo 2, los versículos 11 y 12. Cuando ya fue grande, Moisés salía a ver a sus hermanos, siendo testigo de la opresión en que estaban, y un día vio como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, a un hebreo. Miró a uno y otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y le enterró en la arena. Bueno, fíjate, aquí estamos ante un hecho que desde el punto de vista de Moisés era muy grave, porque se comprende que Moisés visite a su familia, visite a su pueblo, y se encienda en ira viendo la opresión en que está viviendo su pueblo, ¿no? Y le vemos que es una persona que no soporta las injusticias. Y por lo tanto, en un momento de arrebato, pues mata a este egipcio que está maltratando a un hebreo. Pero fijémonos que Moisés podía matar a este egipcio solo si tenía autoridad. Y esa autoridad la tenía que recibir o bien del faraón, y ciertamente el faraón no se la había dado, o bien directamente de Dios. Según la carta, según el discurso de San Esteban, ¿se acuerdan que lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hace como un pequeño resumen de la historia del pueblo de Israel? Fíjense en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 23. Así que cumplió los 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, fijaos que según Esteban, Moisés tenía 40 años cuando decide ir a visitar a sus hermanos. No olvidemos que los números en la Biblia, más que, digamos, la idea de cantidad, son ideas. Y 40 indica, digamos, un estado de madurez. De hecho, fijémonos, veremos que la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40. Pero continúen leyendo en el libro de los Hechos los versículos 24 y 25. Y viendo a uno maltratado, le defendió y le vengó, matando al egipcio que le maltrataba. Creía él que entenderían sus hermanos que Dios les daba por su mano la salud, pero ellos no lo entendieron. O
O sea, fijémonos que según San Esteban, este gesto de Moisés de matar al egipcio, de alguna manera era una forma de mostrar que a sus hermanos que quería salvarles, que quería ayudarles. Y según el texto, si se fijan, parece que fue Dios mismo el que le inspiró a hacer esto. Y si nos fijamos ahora en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, llegado ya a la madurez, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser afligido con el pueblo de Dios a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado, y teniendo por mayor riqueza que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque ponía los ojos en la recompensa. O sea, fijémonos que, según la carta a los Hebreos, fue un acto de fe de Moisés, con lo cual renunció a seguir siendo, a seguir disfrutando de los beneficios que lo daba el ser hijo adoptado, hijo de la hija del faraón, y prefirió ponerse de parte del pueblo de Dios. Pero los hebreos no lo entendieron. Fijémonos, volvemos al libro del Éxodo, los versículos 13 y 14. Salió también al día siguiente y vio a dos hebreos riñendo y dijo al agresor: ¿por qué maltratas a tu prójimo? Este le respondió: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés se atemorizó y se dijo: ciertamente la cosa se sabe. O sea, tenemos que, como vemos, los hebreos no entendieron nada. No entendieron que Moisés se ponía de parte de ellos. Y cuando al día siguiente sale nuevamente a ver a sus hermanos y ve dos hebreos que están riñendo y le dice al que está maltratando al otro que no lo haga, la actitud del hebreo, maltratador diríamos nosotros, es la de rechazo de Moisés, como que lo considera un renegado. Tú que vives en la casa del faraón como gran señor, vas a venir aquí. Es decir, como que ve en Moisés alguien que ha renegado de su condición de hebreo y por lo tanto rechaza que Moisés pueda ayudarles. Por lo tanto, la situación de Moisés es delicadísima. Su pueblo no lo acepta y el faraón, lógicamente, lo va a perseguir, porque, digamos, desde el punto de vista del faraón, la situación de Moisés era terriblemente delicada. Se trataba de un hebreo que ha sido protegido por los egipcios, que mata a un empleado público. Por lo tanto, sin autoridad por parte, sin que le haya autorizado a ella el faraón. E incluso el faraón podía ver en esto un inicio de una revuelta de los hebreos que están oprimidos. Por consiguiente, Moisés comprende que no puede seguir, tiene que huir, porque se juega la vida. Podemos continuar, leamos el versículo 15. El faraón supo lo que había pasado y buscaba a Moisés para darle muerte, pero éste huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Fijémonos los caminos de Dios. Dios quería que el faraón persiga a muerte a Moisés, sin duda que no. Es decir, observemos que Dios se vale de los acontecimientos que libremente hacemos para conducir y conseguir sus metas. Porque de esta manera, ¿qué ocurre? Pues que Moisés tiene que huir. ¿Y dónde se refugia? Pues se va a Madián y se refugia allí, en la tierra de Madián.
Fijémonos que Madián, digamos, este pueblo, era de alguna manera también descendiente de Abraham. Fijémonos, vamos a ir al Génesis, el capítulo 25, los versículos 1 y 2. Volvió Abraham a tomar mujer de nombre Ketura, que le parió a Zimrán, Yoxán, Medán, Midián, Yisbac y Suaj. Pues según esto, los madianitas eran descendientes de Abraham por Cetura, la otra esposa con la cual se casa Abraham después de la muerte de Sara. Y le nacen, entre otros hijos, Madián. Con lo cual, fijémonos que Moisés se va a encontrar con un pueblo que sigue la tradición de sus antepasados. Sigue la tradición, es igualmente nómada, es un pueblo nómada, es un pueblo que vive de la ganadería. Es decir, por educación, Moisés es egipcio, ha aprendido, digámoslo así, las normas para ser un buen gobernante, y ahora va a aprender la vida de un pueblo nómada. Y va a convivir en un lugar que es muy importante que lo conozca, que es el desierto del Sinaí. Por consiguiente, veremos que ahora Moisés se integra en este pueblo madianita y vive largos años en ese ambiente de ganadería y de vivir en el desierto. Porque fijémonos cómo continúa desde los versículos 16 al 22. Estando sentado junto a un pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madiai vinieron a sacar agua y llenar los canales para abrevar el ganado de su padre. Llegaron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó, salió en defensa de las jóvenes y abrevó su ganado. De vuelta ellas a la casa de Raguel, su padre, les preguntó ¿cómo venís hoy tan pronto? Ellas respondieron, es que un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y aún él mismo se puso a sacar agua y abrevó nuestro ganado. Dijo él a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado allí a ese hombre? Id a llamarle para que coma algo. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre, que le dio por mujer a su hija Séfora. Séfora le parió un hijo, a quien llamó él Gersón, pues dijo, extranjero soy en tierra extranjera. O sea, como vemos, Moisés, repito, educado como egipcio, ahora se establece, se integra en este pueblo de Madián. Nos da el episodio de que, aquí lo vemos una vez más, a Moisés que no soporta las injusticias. Entonces ve que estas 7 hijas del sacerdote de Madián, por nombre Raguel, ahora hablaremos del nombre, pues que no la dejan, los pastores no le permiten que dé agua al ganado. Entonces Moisés se levanta, las defiende, abreva él mismo las ovejas, y por lo tanto las chicas pueden volver más pronto a casa. Lo cual quiere decir que esto debía repetirse cada día, poco menos, ¿no? Y por esto el padre le dice, ¿cómo que habéis llegado tan pronto? ¿Cuál es el final? Pues que lógicamente Raguel, pensemos que es normal de estos pueblos ser hospitalarios. Es un egipcio que está huido. Sin duda alguna, Moisés se lo explicó, ¿no? Y por lo tanto acaba con boda. Moisés se casa con una de las hijas del sacerdote de Madián, de nombre Séfora. Y le nace un primer hijo que le llaman Gersón. Fijaos que el nombre ya indica que, porque Ger es el que es el extranjero que es acogido, y que vive ya, digamos, de acuerdo con protegido por las leyes de ese pueblo, ¿no? Entonces Moisés le pone a su hijo Gersón, es decir, un extranjero que es acogido entre los madianitas.
y se integra totalmente. O sea, vemos que, por lo tanto, Moisés participa de la vida de ganaderos que era su suegro. En cuanto al nombre de Raguel, esto más que nada a título de curiosidad, fijémonos que en la Biblia este Raguel aparece con 3 nombres. Aquí se le llama Raguel. Fijémonos en el capítulo 3, versículo 1. Apacentaba Moisés el ganado de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Según esto, el suegro de Moisés se llama Jetro. Y en el libro de los jueces se le llama Jobab. Por lo tanto, son 3 nombres distintos de una misma persona. Pero fijemos que los nombres tienen un significado. ¿Y cuál es el significado de estos nombres? Pues fijémonos que la palabra Raguel significa excelencia. La palabra Jetro significa excelencia. La palabra Raguel significa pastor de Dios. Por lo tanto, fijémonos que son nombres que corresponden a la dignidad. Podríamos traducirlo a su excelencia, el pastor de Dios, Jobab. No sé si nos damos cuenta, ¿no? O sea que no nos debe desconcertar cuando encontramos estos cambios de nombre. Bien, entonces fijémonos que ahora tenemos a Moisés actuando como pastor, puesto que guardaba el ganado de su suegro, que va a convivir durante muchos años en ese ambiente de seminómada, en el desierto, va a aprender a vivir en el desierto. Fijémonos que una persona que no está acostumbrado, que no conoce bien el desierto, no puede subsistir en el desierto. Parece que no hay medios con qué sobrevivir. Moisés va a aprender a sobrevivir en el desierto. Y además va a tener mucho tiempo de silencio y de soledad. Lo cual, sin duda alguna, le ayudó a hacer oración, a reflexionar y a aprender a contactar con Dios, a dialogar con Dios. Veremos que Moisés es un gran amigo de Dios. Ya lo iremos viendo. Es un hombre que ha aprendido, ha contactado con Dios y ha ido conociendo a Dios. Por lo tanto, digamos, de esta manera Dios lo va a preparar, o digámoslo así, lo preparó para que fuera el libertador de su pueblo. Ha aprendido, repito, las técnicas, los medios, el lenguaje, como quieran, de ser un dirigente. Ha aprendido a vivir en el desierto y sobre todo ha aprendido a escuchar a Dios. De esta forma puede ser intermediario, el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés, una de las características de Moisés es precisamente ser un hombre de oración, ser un hombre de contacto directo con Dios, sin intermediarios, nos dirá en algún momento. Y esto se aprende con el tiempo. Y tenemos que pensar que aquellas largas horas de soledad y de silencio guardando el ganado, fue aprendiendo, fue adquiriendo la experiencia de la oración, que muchas veces no nos somos conscientes que la oración es un elemento fundamental si queremos tener una auténtica vida cristiana. Porque vida cristiana fundamentalmente, no olvidemos, es una relación de amor con Dios. Si nos limitamos a oraciones hechas, no hay un contacto con Dios, pues nos podemos convertir en loritos, que repetimos cosas, pero nuestra vida y nuestro corazón va por otro lado.
Y ese tiempo de oración, ese tiempo de silencio y de soledad prolongado, es ese caldo de cultivo, digamos, ese ambiente en el que Moisés se forma para ser el mediador, el salvador de su pueblo. Vamos a seguir leyendo desde los versículos 23 hasta el final del capítulo, o sea, 23 al 25. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel seguían gimiendo bajo dura servidumbre y clamaron. Sus gritos, arrancados por la servidumbre, subieron hasta Dios, y Dios oyó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y atendió. Bueno, aquí tenemos una serie de expresiones que es muy importante que tratemos de captar todo lo que contenido de este texto. Tenemos el hecho de que pasado un tiempo muere el faraón que perseguía a Moisés y le sucede otro. Fijémonos que en el lugar donde vivía Moisés, él podía enterarse de esos cambios. Entonces no había ni periódicos ni teléfono. ¿Cómo pasaban las noticias? Pues digamos, por los viajeros. El sitio de los madianitas, digamos, todos los comerciantes que venían de la parte del Asia hacia Egipto pasaban por allí. Por lo tanto, él podía estar al tanto de los acontecimientos de Egipto. Y sabe, consiguiente, que ha muerto ya el faraón y que le ha sucedido otro. Pero podemos pensar perfectamente que Moisés no pensaba en marcharse. Ya estaba instalado, ya tenía su vida, había formado su hogar. Pero observen lo que nos dice el texto. Los hijos de Israel seguían gimiendo bajo la dura servidumbre. Y claman a Dios, gritan a Dios, se acuerdan de Dios. Y se dice que esos gritos, arrancados de esa servidumbre, subieron hasta Dios. Y Dios los oyó. Y Dios se acordó de la alianza. Y Dios atendió. O sea, fíjense, aquí tenemos toda una serie de expresiones. Dios oyó. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que Dios va a intervenir. Pero también nos está diciendo que el sufrimiento de los que sufren la injusticia, de suyo es una oración que llega a Dios. Y Dios la escucha. Fijémonos en el libro mismo del Éxodo, en el capítulo 22, los versículos 21 y 22. No dañarás a la viuda ni al huérfano. Si eso haces, ellos clamarán a mí y yo oiré sus clamores. O sea, fijaos, que no opriman a la viuda, porque la queja, digamos, el sufrimiento de esta viuda llegará a Dios y Dios lo escuchará. No se dice que la viuda clamara a Dios. No sé si captamos. El texto es, la persona que está oprimida, por sí mismo ese estado, es una súplica a Dios. Y Dios escucha. Dios está de parte del oprimido. Y Dios escucha. Y por lo tanto Dios actúa. Pues esa opresión, esa situación de angustia en la que viven los israelitas, llega hasta Dios. Sin duda alguna, ellos también acudieron a Dios, ellos también gritaron a Dios. No podemos, yo creo que es lo lógico que se acordaran de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados, del Dios de sus padres. Si lo tenían un tanto olvidado, esta situación de sufrimiento les hace acordarse de Dios. Y Dios, insisto, no solamente vio, oyó sus gemidos. Y esto dice, se acordó de la alianza que había hecho Abraham. Y por lo tanto Dios atendió. Es una forma de decirnos que Dios va a intervenir, porque no es que Dios antes no lo viera y Dios antes no lo escuchara, sino que ha llegado un momento en que Dios va a intervenir. Y por consiguiente llega el momento en que Dios
manifiesta a Moisés cuál es su vocación, qué es lo que le pide que haga. Vamos al capítulo 3, y leamos los versículos del 1 al 6. Apacentaba Moisés el ganado de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevólo un día más allá del desierto, y llegado al monte de Dios, Joreb, se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego de en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza ardía y no se consumía, y se dijo: voy a ver qué gran visión es esta y por qué no se consume la zarza. Vio Yahvé que se acercaba para mirar, y Dios le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, que el lugar en que estás es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. Cuando se dice del ángel de Yahvé, muchas veces es una manera de hablar de Dios mismo. Si recordamos cuando aquellos tres ángeles, aquellos tres personajes que se encuentran con Moisés, también es el ángel de Yahvé, que nos dice que habla con Abraham. Bien, aquí tenemos Moisés, que seguramente sería verano. ¿Y por qué digo que sería verano? Pues porque se dice que subió al monte, al Sinaí, con el ganado de su suegro. ¿Y por qué sube allí? Pues porque en la parte baja, en verano, hasta hoy, se acaba la hierba, no hay pasto, pero en la montaña sí, siempre pueden encontrar pasto. Por consiguiente, Moisés, buscando pasto para su ganado, sube al Sinaí. Y allí, pues se encuentra con ese fenómeno extraño, que ciertamente no fue natural. Es algo que Dios provocó, de alguna forma, ¿no? De una zarza que arde y no se acaba de consumir. Y claro, esto les llamó la atención: cómo es que la zarza no se acaba de quemar, no se apaga el fuego, sigue ardiendo. Y observemos aquí una serie de detalles interesantes. Es que Moisés, cuando va a curiosear, a ver qué pasa, Dios se le manifiesta, Dios le habla y le dice que aquella es tierra santa, que por lo tanto se descalce. Tenemos aquí algo que a veces lo olvidamos, y es que las cosas que están en relación con Dios merecen un respeto especial. No se puede tratar de cualquier manera lo que está en contacto con Dios. Por lo tanto, allí se estaba manifestando Dios. Aquella tierra es sagrada. Y la manera de manifestar ese respeto es descalzarse. Y tenemos que Moisés efectivamente se descalza y Dios le dice que es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham. Tomémosle el peso a lo que significó para Moisés esta experiencia. Él habría escuchado, sin duda alguna, su madre se lo habría enseñado, ¿no? La promesa de Dios, cómo el pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios. Su antepasado era alguien que tuvo una relación personal con Dios, no solamente Abraham, también Isaac, también Jacob y seguramente alguno más. Pero tanto es el Dios de sus padres. Luego es una llamada a ese momento concreto, esa realidad del Dios que es el Dios que vive, a diferencia de todos los ídolos que Moisés había conocido en Egipto. Este es un Dios vivo que le está hablando, que se está comunicando con él. Y Dios le va a mostrar cuál es la vocación, aquello para lo que Dios le llama. Podemos seguir desde el versículo 7. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores que le arranca su opresión y conozco sus angustias. He bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esta tierra a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, la tierra que habitan cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos.
El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión que sobre ellos hacen pesar los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. Vale, hemos leído hasta el versículo 10. O sea, después de presentarse como el Dios de sus padres, digamos, le manifiesta a Moisés su vocación, que es lo que Dios le pide, para qué lo ha preparado. Y le dice, comienza diciéndole que ha visto la aflicción de su pueblo, que se ha dado cuenta de la opresión con que le tienen oprimidos, y por lo tanto ha llegado el momento de cumplir la promesa a Abraham, de darle la tierra prometida, por eso se llama tierra prometida. La tierra donde en este momento, que Dios habla con Moisés, pues viven los fereceos, los amorreos, los jebeos, los cananeos. Que es una tierra espaciosa, ciertamente no tan fecunda como la egipcia, pero donde pueden ser un pueblo libre y vivir en su tierra. Y le dice a Moisés, después de presentarle la situación y el proyecto, ve pues tú al faraón y saca a mi pueblo Israel de Egipto. Esta es la vocación de Moisés, la de sacar al pueblo hebreo de la opresión de Egipto. Pero fijémonos, yo te envío. Aquí está la fuerza. Es Dios el que, si le envía, le va a ayudar a que pueda realizar la misión que le confía. Porque aquí es donde está la fuerza. Fijaos que también Jesús envía a los apóstoles y los capacitó para fundar la iglesia. Y Dios nos envía a nosotros, cada uno su misión, y Dios nos da los medios para que efectivamente podamos cumplir con lo que Él nos encarga, si colaboramos. Por esto Dios espera de Moisés que acepte y que quiera colaborar. Y es interesante ver, por decirlo así, la repugnancia de Moisés para cumplir esto. Moisés, veremos que se siente que él no es el indicado, que cómo va a hacer eso. Y esta experiencia de Moisés es una señal clara de que efectivamente tuvo un contacto, una experiencia de Dios. Es decir, una persona que dice tener una experiencia de Dios y que actúa con arrogancia, con sentido de superioridad, no es auténtica experiencia de Dios. Una de las características de la experiencia de Dios es la humildad. El sentirse incapaz. Recordemos que San Pablo en la carta a los Corintios nos dirá que Dios escoge lo necio del mundo para confundir a lo fuerte, que escoge lo que no es para confundir a lo que es. Precisamente si Dios escoge a personas sencillas, a personas que no se sienten con las fuerzas naturales para realizar una misión, es cuando Dios puede actuar a través de ellas. Porque si no, si la persona se siente lo suficientemente sabia, fuerte y capaz, ya no necesita a Dios. Pues continuemos viendo la experiencia de Moisés, versículo 11 y 12. Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dijo, yo estaré contigo y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. O sea, fijémonos la actitud de Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hebreos? Aparte de que realmente él no se siente capaz, es que tengamos en cuenta que la situación no era fácil. Moisés sabía perfectamente cuánto se estaban aprovechando los egipcios del trabajo de los hebreos y que lógicamente no iban a querer privarse de este trabajo así como así.
Por lo tanto, ¿quién soy yo? Pero la respuesta de Dios: yo estaré contigo. Por lo tanto, si yo estaré contigo, puedes, porque Dios es el omnipotente. Y por lo tanto, le dice: yo estaré contigo, yo soy el que te envío, y la prueba, tendrás la prueba de que efectivamente soy yo el que te envío, soy yo el que actúa, porque vendréis y en este monte daréis culto. Pero se ve que para Moisés no es suficiente esas razones, lo ve muy difícil aceptar ese encargo de Jesús. Sigamos los versículos 13 y 14. Moisés dijo a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel: yo soy, me manda a vosotros. ¿Qué significa esto de que Moisés le diga a Dios: pero cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo se llama Dios? Moisés sabía que Dios es uno solo. Y si es uno solo, pues no necesita nombre. Los nombres son para distinguirse uno de otros, ¿no? Pero fijémonos que la actitud, la respuesta, lo que le preocupa a Moisés es: pero ¿tú qué puedes hacer? Es decir, él dice: pero si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es decir, la situación de los israelitas era extremadamente difícil de salir de allí. Entonces, para que ellos me crean, ¿con qué cuento? Pensemos que la revelación es progresiva, y en este momento, digamos que Dios hace un avance en la revelación de quién es Dios. A Moisés lo que le interesa es saber con quién cuento para una misión tan difícil. ¿Qué es lo que puedes hacer en esta situación? Más que cómo se llama. No sé si captemos. De hecho, la respuesta que Dios da a Moisés en principio parece evasiva. Yo soy el que soy. Como diciendo, a ti no te importa, ¿no? Pero no es este el sentido. Yo soy el que soy, según el texto original, indica propiamente: yo soy el que hago ser, el que hago que las cosas sean. En esto se apoya la idea filosófica de la seidad, pero el texto, la idea que percibió Moisés no era la de la seidad. Esto es algo que después la filosofía ha ido profundizando, porque evidentemente parte de este texto también. Porque si Dios es el que es, y por lo tanto el que hace todo cuanto existe, el ser que existe por sí mismo, de hecho, espero que me entendáis, de hecho, todos los demás, desde este punto de vista, no somos. Porque nuestra vida depende de que la hemos recibido y depende de muchas cosas para seguir teniéndola. En cambio, Dios es el que es. No depende de nada ni de nadie para ser. Y todos los demás seres existen por Él. Pero el texto, es decir, lo que Moisés entiende es que Dios es el ser vivo, el ser que actúa. No es un Dios que muerto, es un Dios vivo y que por lo tanto puede hacer lo que quiere. No sé si captan, ¿no? Por lo tanto le tiene que decir: yo soy, me envía a vosotros. El que es, el que tiene la fuente del ser, la fuente de la vida, me envía a vosotros. Por lo tanto, si Él es el que es fuente de vida, lo puede hacer.
Sin embargo, digamos que Moisés no lo cree suficiente con esta respuesta. Podemos seguir los versículos 15 hasta el 22. Y prosiguió: esto dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me manda a vosotros. Este es para siempre mi nombre, es mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha encomendado que os diga: os he visitado y he visto lo que hacéis en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la opresión de los egipcios y os subiré a la tierra de los cananeos, de los geteos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te escucharán y tú con los ancianos de Israel irás al rey de Egipto y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha mostrado. Deja pues que vayamos camino de 3 días por el desierto para sacrificar a Yahvé nuestro Dios. Bien sé yo que el rey de Egipto no os permitirá ir sino en mano poderosa, pero yo tenderé la mía y castigaré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos y después os dejará salir. Yo haré que haya el pueblo gracia a los ojos de los egipcios, y cuando salgáis no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, de oro y vestidos, que pondréis vosotros a vuestros hijos y a vuestras hijas y os llevaréis los despojos de Egipto. O sea, como vemos, Dios le dice bien claro a Moisés que no será fácil, pero con la mano fuerte de Dios, con la voluntad de Dios, con los hechos que va a realizar, conseguirán que salgan. Y saldrán además no con las manos vacías. Pero fijémonos qué es lo que tiene que hacer Moisés. Tiene que ir, decirle a los ancianos, decir a las autoridades, digamos, de las distintas tribus, cuál es el proyecto de Dios. Que Dios sacará a su pueblo de Egipto. Y que vaya, por lo tanto, al faraón, que le pida, fijémonos que lo que le pide, a lo que dice Dios que Moisés debe pedir al faraón, es sencillamente que le permita salir a ofrecer sacrificios a Dios. Recordemos que en Egipto los hebreos no podían ofrecer sus sacrificios a Dios, porque los sacrificios, los animales que ellos inmolaban a Dios, para los hebreos eran sagrados. Por consiguiente, posiblemente, periódicamente, de vez en cuando, el pueblo de Israel salía fuera de Egipto y ofrecían sacrificios. Entonces le pide eso, que les deje ir a ofrecer sacrificios a Dios. Ahora Dios le dice, no te dejará fácilmente, pero con los prodigios que el Señor hará, conseguirán finalmente que el pueblo salga. Es decir, claramente les está diciendo, no será fácil, pero yo estoy contigo y lo podrás hacer. Bueno, nos vamos a quedar aquí y veremos cómo reacciona Moisés.